Mucho antes de los incas, cuando en Egipto aún se alzaban las primeras pirámides, una civilización florecía en silencio en los valles desérticos del Perú, sin metales, sin armas, sin escritura, pero con una arquitectura monumental que desafiaba al tiempo. ¿Quiénes fueron los misteriosos habitantes de Caral, la ciudad más antigua de América? ¿Cómo lograron levantar pirámides y crear una sociedad compleja hace casi 5.000 años sin dejar huellas de violencia? Acompáñanos a descubrir los secretos de esta civilización perdida que reescribe la historia del continente. La civilización Caral fue una sociedad compleja de la América precolombina que se desarrolló aproximadamente entre 3500 y 1800 a.C., en el área norcentral del actual Perú. Se le considera como la más antigua civilización de América y uno de los 6 focos o sitios donde la civilización se originó por separado en el mundo antiguo. Esta civilización floreció a lo largo de los valles de 3 ríos que recorren la provincia de Barranca, al norte de Lima: el Fortaleza, el Pativilca y el Supe. Más al sur, en el valle del Guaura, existen también sitios asociados. Pero de todos esos valles destaca el de Supe, en donde en apenas 40 kilómetros desde el mar se han identificado unos 20 asentamientos de esta civilización, siendo el de mayor dimensión y complejidad la llamada ciudad de Caral, cuyo fechado radiocarbónico más antiguo es de 2700 a.C. De este sitio es de donde se deriva el nombre dado a la civilización, así como a su sociedad y a su cultura. Destaca también el sitio de Áspero, en la desembocadura del Supe, que estuvo muy vinculada a la ciudad de Caral. Los estudios han demostrado que esta civilización fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias del mundo, como las de Egipto, India, Sumeria o China. Pero a diferencia de ellas, que intercambiaron sus logros, Caral se desarrolló en completo aislamiento, sin recibir los aportes de otros. En América, Caral es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando en edad a la cultura olmeca de Mesoamérica, que anteriormente era considerada como la más antigua civilización americana. Supera también en antigüedad a la cultura chavín, que durante mucho tiempo había sido considerado como la primera alta cultura o cultura madre del antiguo Perú. Actualmente, según todos los indicios, se puede afirmar que a partir de la civilización Caral se originó la civilización andina. Muestras de su arte son pequeñas estatuillas antropomorfas moldeadas en arcilla. También cultivaban la música, pues se han hallado instrumentos musicales de huesos de aves, flautas y quenas. Su logro más impresionante fue su arquitectura monumental, que incluía grandes pirámides de plataformas superpuestas y plazas circulares hundidas. Utilizaron técnicas constructivas como la de los shikras. La evidencia arqueológica sugiere también que desarrollaron la tecnología textil, a base de fibra de algodón y de otros vegetales. Se presume que se requirió de un gobierno sofisticado para administrar todo ese ámbito territorial. El logro más impactante de esta primera civilización fue la construcción de extensas ciudades con edificios monumentales, construidos de una manera muy ingeniosa con piedra, barro y materiales vegetales, en cestos tejidos y cerrados con dimensiones y pesos muy variados, pero bastante homogéneos para facilitar las labores de acuerdo a la fortaleza física de sus albañiles y constructores. Las formas predominantes son las pirámides escalonadas, las plazas circulares o semicirculares hundidas en los frentes, con escaleras que daban acceso a la cima, donde se observan habitaciones y espacios para rituales y ceremoniales.
La evidencia arqueológica muestra también una significativa producción agrícola de algodón para redes de pesca y prendas tejidas en técnica torzal, así como muy sofisticadas expresiones de arte musical en la confección de flautas con figuras incisas de animales míticos que sugieren un carácter religioso. Caral habría sido el centro de una red de comunidades organizadas por linajes, lideradas por curacas, uno de los cuales actuaba como autoridad principal. Estas ciudades, como Áspero, Alpacoto y otras, compartían una tradición común basada en la reciprocidad e intercambio, con Caral como eje. La religión fue el principal factor de cohesión social, utilizada como medio de control político y económico, manifestada en grandes construcciones ceremoniales como pirámides y altares. Estas estructuras no solo fortalecían la identidad cultural, sino que consolidaban el poder. La ausencia de armas o fortificaciones sugiere una civilización pacífica, donde el arte y el comercio desempeñaron un papel clave en la organización productiva. La civilización gozó de gran prestigio y desarrollo alcanzado, hasta que entró en crisis y colapsó por un intenso cambio climático que transformó el valle productivo de Supe en tierras arenosas con dunas, afectado por una prolongada sequía. Condiciones que hicieron que las poblaciones abandonaran los centros urbanos. De hecho, y a pesar de su armoniosa relación con la naturaleza, la cultura Caral sucumbió a un duro cambio climático, catastrófico por sus efectos. Los arqueólogos han identificado una serie de fenómenos meteorológicos extremos, como terremotos y lluvias torrenciales, que anegaron la bahía de la ciudad pesquera. También se ha documentado una sequía extrema que se prolongó durante varias décadas. El río Supe se secó y los campos de cultivos se llenaron de arena. Al final, tras diversas y devastadoras hambrunas que acabaron con esta brillante civilización, Caral y las poblaciones aledañas fueron abandonadas hacia 1900 a.C., sin que se sepa qué fue de sus habitantes.